Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo una teoría un poco loca, acerca de una historia o mejor dicho un manga NTR, tal vez algunos lo conozcan y otros no, por eso quería hacer una teoría breve de esta misma ya que me causó una gran impresión cuando lo leí, y no me gustó el final, así que hice una teoría para dar con un final que tal vez les hubiese gustado. El manga en sí se llama Kokujin no Tenkousei. Si no estás enterado de qué trata este manga, puedes ir a buscarlo para saber de qué trata, aunque tal vez te lleves un mal sabor de boca, pero si no quieres puedes buscar resúmenes de este mismo. Ya sé que hay varios fics o teorías sobre este manga, pero yo también quisiera aportar algo con el fin de entretener y dar con un merecido final de esta historia. Si la narración contiene algunos errores de escritura, ambigüedad o redundancia puedes hacérmelo saber en los comentarios ya que apenas estoy entrando en el mundo de la narración y escritura, pero sobre todo qué te pareció esta teoría, también me ayudarías con un like si te gustó o no, puedes ponerlo en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Sin nada más que decir comencemos. Recuerda, todas las imágenes, música y vídeos que se muestran en el vídeo no son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos autores. Capítulo 1. Mente rota. Un vacío. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Se preguntaba con su mente frágil tras haber presenciado aquellas acciones que en su mente profunda no quería asimilarlo, pero que lamentablemente lo trajeron a este preciso momento. Se podían escuchar golpes que generaban la carne chocando una contra la otra, gemidos intermitentes de deleitantes movimientos de cadera y gritos placenteros, cada vez que las manos golpeaban la carne, súplicas de más y más placer, la lujuria desmedida que impregnaba cada rincón de sus mentes, la candente sensación de hacer sentir indignación a una persona en especial, hacían sentir a sus cuerpos más placer. Aquel sonido que venía del otro lado del armario donde lo habían encerrado, sus oídos podían escuchar aquellas voces, que algunas veces escuchó de aquellas personas a las que él más apreciaba, a las que quería proteger. Estaba tan vacío, tan afligido, tan roto. Su mente seguía recordando todos los actos que lo habían traído hasta este punto, un punto sin retorno, al que quería olvidar. Sentía el afán de sumergirse en el mundo del vacío. ¿Qué debía sentir? ¿Odio? ¿Tristeza? ¿Rencor? ¿O simplemente, nada? No. Aquellas personas a las que él más había amado ahora se encontraban gritando y gimiendo de placer mientras se burlaban y reían de él. De aquel chico miserable, estúpido, tonto y sobre todo débil, Hiroki se sentía vacío, sus ojos alguna vez azules radiantes de vida y con un deseo inconmensurable de proteger a los que él consideraba más importantes de su vida, solo se veían cuencas entumecidas. Aquellos ojos que antes eran brillantes se encontraban apagados, fijados en la nada, cansados de alguna vez siquiera llorar. Aquellos pensamientos de cómo había sucedido todo esto, lo atormentaban. Esto es una mierda. El daño psicológico y físico que había sufrido lo atormentaban, lo estaban consumiendo por dentro, al igual que el fuego consumía la madera. Su ya casi fracturadamente cada vez más fundida por aquellos recuerdos, se metió tan profundo en todo lo vivido, que ya había perdido la noción del tiempo y entorno. Simplemente sentía, frío, como si de un sueño se tratara, su mente que se encontraba perdida, volvió en sí. Al percatarse de que ya no se escuchaba nada más que los chirridos de los grillos que avisaban que la noche ya había llegado. Movió su cabeza y vio las cuerdas que lo tenían inmóvil. Sus muñecas se encontraban adoloridas y magulladas, debido a que estaba tratando de liberarse. Aflojaron las cuerdas que lo tenían sujetado como si de un animal se tratara. Abrió el armario y salió torpemente por los múltiples golpes y patadas que había recibido de aquel gorila musculoso. Kokujin, definitivamente nunca lo quitaría de su mente, aquel que había tomado y manchado a sus seres más queridos. Al recordar todo lo que este tipo había hecho, apretó los puños con mucha fuerza, hasta que sangraron momentáneamente. ¿Por qué demonios tuvo que aparecer en mi vida?, se dijo mordiéndose los labios de la impotencia. Su rostro tenía moretones y fisuras abiertas donde la sangre ya seca bloqueaba el bombeo que tenía. En ese momento, su frágil cuerpo presentaba grandes manchas de tierra, sangre y entumecimientos de todos los golpes que había recibido. Su camisa y pantalón desgarrados producto del arrastre de su cuerpo con el asfalto. Hiroki observó la habitación. Se encontraba hecha un desastre, con las sábanas manchadas de líquidos y fluidos, muestra de las horas de acto sexual ocurridos, envueltos en un gran bulto.
Había ropa tirada en todas partes. Algunos muebles estaban tirados, señal de una intensa sesión de acción salvaje. No había nadie. Hiroki caminó detenidamente debido a los golpes registrados en su cuerpo. Salió de la habitación. Al percatarse de una luz al lado de las escaleras, prosiguió en su débil caminata. A medida que cruzaba el gran pasillo de la casa, se percató de sonidos, esos sonidos que a sus oídos ya eran familiares. Observó que venían del baño, más específico de la ducha. De pronto escuchó una voz: Kokujin, Kokujin, no me hagas a un lado, házmelo a mí también. Otra voz: no, házmelo a mí, Kokujin. Hiroki sabía de quiénes eran esas voces, voces que sin duda nunca olvidaría. Mamá. Hermana. Pronunció silenciosamente. Su rostro se oscureció, sintió un breve choque eléctrico en su cuerpo, la puerta se encontraba entreabierta, puso su mirada casi apagada. Al estar enfrente, observó cómo aquella persona gigantesca estaba encima de ella. Aquella chica a la que alguna vez dio su corazón y a la que había iniciado todos estos sucesos que marcó su vida. Vio a la persona a la que él consideraba su más grande amor, aquella con la que se sentía feliz. Su corazón bombeando una cantidad irreal de líquido vital que fluía sin cesar, sentía que se encogía cada vez más y más. Observó su rostro. No, dijo en un susurro, apretó los dientes con gran fuerza. Solo pudo ver una cara llena de lujuria, satisfacción y placer cada vez que él la empujaba como si no existieran las limitaciones. Al lado observó a su madre y hermana. Estaban besando y acariciando con una cara de satisfacción el miembro de aquel tipo. Se percató de otra presencia que se encontraba en el baño, siguiendo los mismos actos que los demás. Reconoció a aquella mujer, era su mejor amiga, Ayumi, pronunció. Se encontraba besando los labios de Kokujin. Ella por un segundo que parecía un momento eterno lo vio, se enmarcó una sonrisa. Tal vez lo notó, o simplemente fue una ilusión del éxtasis que estaba sintiendo en ese momento. Continuó con aquel profundo beso con el gorila. Bajó la mirada, todas sus emociones salían a flote y sobrepasaban su entendimiento. Puso una cara indescriptible. El daño ya está hecho, dijo, antes de seguir su marcha. Se encontraba bajando las escaleras, pasó por la sala. Al final vislumbró la puerta principal, abrió la puerta y salió como si de un fantasma se tratara. La noche desolada adornaba aquella soledad que ofrecían las calles vacías. Una tenue luz del alumbrado público dejaba ver unas pisadas sin rumbo, sin dirección. Estaba tan cansado. Tan saturado de pensamientos. Poco a poco sus pensamientos se desmoronaban, quedan en blanco y su mirada apuntaba a la nada. Con una mente magullada sin retorno a lo que alguna vez alguien fue, se quedó parado. Débil. Idiota. ¿De verdad soy así? ¿Por qué? Se repitió una y otra vez en su cabeza. Tal vez los golpes verbales que recibió de aquellas personas, le habían hecho un daño fatal, se clavaron en lo más profundo de su ser. No podía más y se quedó ahí con la mente cada vez más rota. Se quedó así por un buen tiempo. Se estaba quedando en blanco. Hasta que escuchó la bocina de un coche que pasaba a su lado con una solemnidad total, tan solemnemente que hizo reaccionar a su mente. Pensó y se dijo a sí mismo: ¿ahora qué hago? ¿Debería acabar con todo esto? ¿Simplemente dormir para siempre? Se preguntó internamente. Un pensamiento le llegaba a su mente: ¿suicidio? Estaba ya a una buena distancia de lo que alguna vez llamó hogar. Se sentía solo, sentía frío. Hiroki reflexionó. Dio un repaso rápido a todo lo acontecido anteriormente. El engaño de su novia. El rechazo de su hermana. La mirada de repulsión de su madre. La traición de su amiga. Ah, mierda, ¿por qué mierda pasó esto?, se gritó internamente. Quiso volver a teñir su mente, ya casi sumida en la locura. Pero en ese momento algo cambió, algo que con certeza sentía una clara familiaridad. Abrió los ojos con brillo fugaz. Hiroki recordó una breve conversación. Recuerda, hijo mío. Si las emociones negativas alguna vez intentan invadir tu vida, sé fuerte. No dejes que te corrompan, no dejes de ser tú mismo. Eres una persona tan amable y pura, veo a esos ojos tuyos y siento un gran orgullo al ver que prometen felicidad. Prométeme que cuando las cosas no salgan bien y sientas que ya no puedas más, quiero que recuerdes estas palabras: mantén la cabeza en alto. No sucumbas ante la tristeza. Lucha y supéralo, hijo mío, vuélvete más fuerte, no dejes a tu corazón romperse. Sé que tienes un gran amor por ofrecer, una gran amabilidad y enorme corazón. Quizás en algún momento yo ya no esté ahí para ti, para escucharte y aconsejarte. Pero espero que esto sirva para no dejarte caer en la soledad y te conviertas en una persona sin emociones, alguien triste y solo.
No, no quiero eso para ti, mi querido niño. Recuerda, hijo, yo siempre te amaré aunque pase el tiempo, mi amor por ti perdurará, eres mi amado niño, te quiero mucho mi pequeño Hiroki. Hiroki tenía los ojos enrojecidos, apretándolos con fuerza, conteniendo en lo más profundo de sus cuencas, las lágrimas que amenazaban con cubrir todo su rostro. Papá, lo siento, pronunció melancólicamente. No podía contener más sus lágrimas que salieron con fervor. Recordó aquellas palabras que le dijo su difunto y amado padre. Perdón, papá. Yo no fui lo suficientemente fuerte, se dijo a sí mismo, se sujetó la cabeza fuertemente, las lágrimas inundaban cada rincón de su rostro, esas palabras se profundizaban cada vez más en sus pensamientos, repasó las líneas de su padre. Una y otra vez. Mantén la cabeza en alto, mantén la cabeza en alto, pensó. Hiroki visualizó brevemente el rostro de su padre. Su cabello rubio y los ojos azules que heredó, bajó la mirada, se quedó callado por un momento, sumido en sus pensamientos. Luego de varios segundos levantó la mirada, sus ojos esta vez no mostraba vacío ni pesadez, tenía una mirada fija. Llena de determinación y energía que ni siquiera él sabía de dónde había salido. Todo lo que había pasado, todo lo que había visto, pasó como si de un tren descarrilado se tratara a través de sus ojos. No te defraudaré. Papá. Exclamó con fuerza. Me volveré más fuerte, no dejaré que esto vuelva a afectarme más. No, esta vez no se burlarán de mí, no me tratarán como idiota nunca más, no lo harán, cuando se den cuenta de que perdieron algo valioso se arrepentirán. Puedo prometer eso. Cambiaré mi vida, no me reconocerán. Ya no, nunca más, solo confiaré en las personas que de verdad se lo merecen. Lo prometo. Te lo prometo, papá. Exclamó con fervor. Su voz era palpable y consistente, llena de determinación, con un gran apetito de a qué su entendimiento significaba cambio. Al terminar su discurso, fijó su mirada al frente. Primero, ¿a dónde iría? Se preguntó, se había ido de casa y no pensó en regresar. No, definitivamente no, se dijo a sí mismo. Pensó rápidamente sus opciones de dónde podría quedarse, ya que el frío de la noche se hacía más grande, cada vez que más pasaba el tiempo. ¿Un hotel? No tenía dinero, estaba en malas condiciones, tanto de aspecto como físicamente y sobre todo era menor de edad para ir a uno de esos lugares ya que preguntarían por eso a sus padres o familiares. Descartó la idea inmediatamente. ¿A sus abuelos? No, estaban muy lejos, ellos vivían al otro lado de la ciudad y llamarían a su madre, preguntando por su presencia allí, así que esa idea también fue descartada, se estaba quedando sin opciones. Hasta que, bingo. Su tío, recordó al hermano de su padre, su tío vivía un poco lejos de donde estaba. Él sabía que lo quería mucho y confiaba en él, Hiroki le explicaría los sucesos, él lo entendería y lo apoyaría sin dudar. Ordenó sus pensamientos y dio marcha a donde se encontraba a la dirección de la casa de su tío ya que no hace mucho se había mudado. Tenía frío, hambre y dolor en su cuerpo ya que lo estuvieron teniendo en esas condiciones por 2 días. Caminó lo más rápido que pudo, la velocidad que sus pies le permitieran moverse. Pasado un tiempo, Hiroki llegó a una serie de condominios y vio una vivienda, se acercó, estaba temblando, su cuerpo estaba a punto de desfallecer, ya no sentía sus pies. Débilmente sus pequeños dedos presionaron el timbre. Ring. Ring. Sonó. Una voz se podía escuchar en el interior de la casa. Ya voy. Exclamó. Al abrir la puerta Shindo observó a Hiroki su sobrino, puso su cara de interrogativa, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo mentalmente, al verlo una confusión y preocupación se hicieron evidentes. Hiroki. Dijo preocupado. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Hiroki dio una sonrisa antes de desvanecerse en los brazos de su tío, su cuerpo no podía más, todo el maltrato, el descuido le habían cobrado factura. Hiroki. Hiroki. Fue lo último que escuchó de su tío antes de que su visión se nuble. Tiempo, a la mañana siguiente, Hiroki abrió los ojos. Vio el techo de la habitación en la que se encontraba, poco a poco desvió la mirada percatándose del resto de la habitación. Tenía un color gris verdoso que se acomodaban con el ambiente alrededor, siguió observando. Su mirada se fijó en la mesa de noche que se encontraba al lado de la cama donde descansa, había una foto de su padre y su tío. Mostró una sonrisa al verlos en aquella foto. Ambos mostraban gran sonrisa, sus cabellos dorados hacían que el sol se opacara, salían los dos abrazados y con una gran felicidad en sus rostros. Hablando de eso, su mente recordó lo que pasó ayer. Se alegró tanto de haber logrado llegar a la casa de su tío Shindo.
Escucho como la puerta se abría, mostrando a un hombre alto con el tono rubio de su cabello, una camisa blanca, pantalones azules y zapatos negros. Hiroki, qué bueno que ya estás despierto, dijo Shindo con una pequeña sonrisa en su rostro. Me alegro mucho de que estés bien, por un momento pensé que por el estado en el que te encontrabas tendría que llevarte al hospital, mencionó Shindo. Hiroki asintió con la cabeza, no te preocupes tío Shindo, ahora que descanse me encuentro mejor, gracias por ayudarme, dijo dibujando una sonrisa en su rostro. Gruñido. Gruñido. Se escuchó el estómago de Hiroki, un poco tímido, dijo. Lo siento. Shindo formando una mueca divertida dijo. Parece que tienes hambre, Hiroki, te traeré el desayuno. Shindo salió de la habitación, después de unos minutos volvió con el desayuno. La mirada apetitosa de Hiroki no se hizo esperar. Muy bien, come con cuidado, dijo Shindo. Hiroki comió la comida que le habían preparado con mucho entusiasmo ya que no había comido nada desde hace 2 días, cuando terminó su plato lo guardó, observó a su tío Shindo, tenía una mirada firme y reacia prometiendo una sesión de respuestas. Ahora Hiroki. Dime, ¿qué te pasó? Interrogó Shindo, queriendo saber por qué su sobrino vino ayer en esas condiciones. ¿Llamaste a mi mamá? Preguntó Hiroki. Capítulo 2. Explicaciones. ¿Llamaste a mi mamá? Preguntó Hiroki. Por lo tarde que era ayer no tuve tiempo para comunicarme con ella debido a que te encontrabas en esas condiciones tan deplorables. Pero sí, tal vez debería llamarla en este momento, dijo Shindo. Justo antes de que se fuera por el teléfono, Hiroki lo tomó por la camisa con una fuerza por un momento pasajera. No, no lo hagas, por favor, con una voz casi susurrando. Shindo quedó con una cara inquieta e interrogante. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Hiroki bajó la mirada unos segundos antes de dar un profundo suspiro, todo lo que sus débiles pulmones podían ofrecerle. Levantó la mirada y vio a los ojos de Shindo. Está bien, te lo explicaré todo, pronunció firmemente antes de hablar. Shindo puso una cara seria, posando sus ojos al rostro del chico, con una clara intención de mostrar total atención a lo que escuchará a continuación. Hiroki empezó con su narración. De cómo un estudiante extranjero de intercambio había llegado a la secundaria, Kokujin era un estudiante que a sus ojos, era una montaña humana, de una piel negra. Tenía el aspecto de no parecer el de un estudiante, sino el de un adulto. Kokujin, desde que ingresó a la secundaria donde estudiaba comenzó una interminable sesión de maltratos, burlas y golpes hacia él. Hasta aquel día donde todo lo que conocía cambiaría, estaba recibiendo una paliza por parte de su agresor. Ya que él se había propasado con quien hasta ese momento él consideraba como novia, Nao, apretó los puños un momento, siguió. Estaba teniendo una pelea como era de costumbre. Nao intentaba detener a Kokujin, por la paliza que estaba recibiendo Hiroki, luego de convencer a Kokujin de irse. Nao vio el estado de Hiroki con una mirada fría, pensamientos que nunca tuvo sobre Hiroki se presentaron en su mente, sin que él se diera cuenta. En ese momento se preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué eres débil? Hiroki. Desde ese momento algo cambió a los ojos de Nao, sintió un breve recorrido eléctrico sobre su cuerpo al ver la espalda de aquel gorila perderse a la lejanía. Después de llevar a Hiroki a la enfermería, lo veía con ojos desinteresados sin mostrar alguna expresión siquiera. La próxima vez lo derrotaré. Exclamó con el puño en el aire sin ver la cara de Nao. Sí, la próxima vez lo harás. Respondió ella sabía que lo amaba, pero después de verlo perder contra Kokujin, poco a poco ese sentimiento se volvió más confuso. Pensó en su debilidad, su poca fuerza y su ingenuidad. Mientras Hiroki se recuperaba, Nao se encontró con Kokujin. Al verlo sintió un escalofrío al ver a aquel negro fuerte, un breve sonrojo se hizo presente en sus mejillas. Kokujin vio esto y su expresión se quebró mostrando una sonrisa de superioridad. Hiroki no sabía lo que su querida novia haría después. Se podía observar una habitación algo oscura, unos gemidos hilarantes, llenos de placer y lujuria, breves gritos caóticos, mientras una serie de embestidas fuertes se hacían presentes en el lugar. Con cada embestida ella cerraba los ojos y apretaba con más fuerza su interior, que se encontraba completamente llenos de jugos y líquidos de ambos debido a la constante acción, su éxtasis estaba por los cielos. Un sentimiento que nunca había sentido cruzó su mente. Este sí es un hombre de verdad, dijo entre gemidos, mientras él masajeaba sus pechos y golpeaba su trasero. ¿Dónde se encuentra tu noviecito? Le preguntó, aquel sujeto. Ja ja ja, él se encuentra en la enfermería.
dijo mientras más líquido se deslizaba por sus muslos hasta llegar a las sábanas. Luego de varios minutos, de pronto, se escuchó un sonido. Ring exclamación de cierre ring. Ambos escucharon. Pararon su sesión un momento y ambos posaron su mirada en un objeto en específico, era el celular de Nao. ¿Quién será?, se dijo. Al ver quién era, sonrió. Hiroki contestó la llamada. Hola Nao. ¿Ya llegaste a tu casa? Sí, dijo, sus labios jadeando, tratando de moderar su tono debido a la reanudación de la actividad placentera. Kokujin se percató de eso e intensificó los movimientos de su cadera, provocando un pequeño grito por parte de Nao. ¿Eh? ¿Qué fue eso?, pronunció, su voz mostrando preocupación. No. Todo está bien, solo que no me percate bien y me golpeé con la mesa, dijo bajando un poco sus gemidos. Entiendo, ten cuidado para la próxima vez, dijo Hiroki. Sí, tendré más cuidado con mis acciones la próxima vez, replicó, mientras chupaba el miembro de Kokujin, produciendo un sonido lascivo. Entonces, tú sigue con tu recuperación, no te preocupes tanto por mí, ¿está bien?, dijo Nao. Hiroki arqueó una ceja por un momento, sacudió su cabeza tratando de ordenar sus pensamientos. Está bien, dijo, colgando la llamada. Jajaja. Qué estúpido es ese noviecito tuyo. Preocupándose por ti, mientras tú estás aquí sirviéndome como mi juguete personal, dijo Kokujin. Si él solo es un tonto, fue muy estúpido al enfrentarte sabiendo que es débil, todo lo contrario a ti. Un verdadero hombre, que es capaz de satisfacerme como mujer, algo que él jamás podrá hacer siquiera, dijo Nao volviendo a la acción con aquel hombre. Desde ese momento, los encuentros de ambos se volverían más cotidianos con más acción cada vez, a las espaldas de quien ellos consideraban un gran idiota. Después de un tiempo, Kanoko, su hermana, al saber de lo que le había pasado a Hiroki, sintió preocupación por él, fue de inmediato a verlo y preguntarle qué le había sucedido. Hiroki, ¿estás bien? ¿Quién te hizo esto?, le preguntó Kanoko. No fue nada, solo que perdí contra alguien de la secundaria. Dime quién fue, exclamó Kanoko. Hiroki, un poco indeciso, le contó quién era aquel que lo había dejado en ese estado, sintió algo de resentimiento por el agresor, así que fue a buscar a quien le había producido los golpes a su hermano. Ella lo descubrió caminando por la calle. Inmediatamente lo siguió y vio que entraba a un motel, ella entró seguidamente después de aquel hombre. A medida que cruzaba los pasillos vio al hombre, gigante y musculoso. Al verlo con más detenimiento observó su gran figura, era alto, de grandes brazos y con buena figura. Caminaba con gran seguridad, sus mejillas comenzaron a calentarse brevemente, él había ingresado a una habitación algo apartada y ella lo siguió. Oye, dijo en voz alta, él la oyó, se dio la vuelta y la observó. Al ver quién era, sus ojos mostraban confusión. Ya dándose cuenta de quién era, esbozó una sonrisa pícara. Tú, Kokujin, ¿por qué le diste una paliza a mi hermano?, ella le reprochó, no con una cara de enojo, sino una que mostraba despreocupación total. Él se acercó lentamente y fijó su mirada en la de ella. ¿Qué por qué le di una paliza? Es porque era un gusano, una pequeña escoria llamada humano. Un patético chico queriendo ser hombrecito. Él la empujó contra la pared. Al estar tan cerca de ella, le dio un pequeño escalofrío y su voz tembló. Sí. Admito que sí es débil, pero ¿por qué llegar a ese extremo? La sonrisa se hizo más grande en aquel gigante. Tú no estás aquí para amonestarme, ¿verdad? Ella no dijo nada. Él, sabiendo que la tenía a su merced, movió sus manos y se dispararon a los pechos de ella, apretándolas y jugueteando con ellos. No mostró resistencia y se podía ver un sonrojo notable. Él prosiguió con su ataque besándola y apretándola con fuerza a su trasero. Sabía que no venías a discutir conmigo y menos sobre tu hermano, solo querías placer, dijo con voz autoritaria. Al cabo de unos minutos en la habitación se podían escuchar golpeteos, jadeos y pequeños gritos placenteros que rebosaban de lujuria. Ella jadeaba, su mente quedando en blanco, seguían con su sesión otro largo rato. Tu hermano solo es un inútil y débil, Quisiera ver su cara ahora mismo. Con gran fuerza empujó su cadera contra ella terminando dentro, ella contuvo un grito y sus piernas cedieron al no poder aguantar el placer que sintió. Dile a tu hermano que no vale la pena, ni siquiera es digno de mis golpes, exclamó. Ella se arrodilló y le asintió con la cabeza. Al cabo de unos días Nao se enteró de los encuentros de Kanoko y Kokujin. Sonrió de manera coqueta, como un rostro de satisfacción.
Ella al encontrarlos, se unió a ellos para tener varias sesiones los tres, para disfrutar más del placer que aquel hombre grande le podía ofrecer, algo que Hiroki nunca podría hacer, dijeron ambas. Al descansar debido al cansancio de una de sus sesiones apasionantes, Nao pensaba en cuán miserable era su pequeño novio, la cara que pondría al verla a ella y Kanoko teniendo sexo con el que era su abusador. Luego de pensar por un buen rato en el sufrimiento de su novio, puso una sonrisa maliciosa. Kaede, dijo, ella mantuvo un pensamiento. Para que su débil novio sufriera más por su debilidad, su mente maliciosa creaba un plan para la madre de Hiroki. Ella también debería probar los placeres que este hombre le podría ofrecer, se dijo internamente. Ella arqueó una sonrisa, observó a Kanoko y Kokujin quienes se encontraban a su lado descansando por la intensa sesión. Kanoko, ¿no deberíamos incluir a tu madre en nuestras sesiones? Ella dio una pequeña sonrisa y dijo. Sí, me parece perfecto, así podríamos hacer más miserable a mi hermanito. Kokujin sonreía de la conversación que tenían ambas. Al día siguiente ellos pondrían en marcha su plan. Nao invitaría a Hiroki a dar un paseo por el centro comercial, mientras Kanoko guiaba a Kokujin hacia su casa, con el fin de que se acueste con su madre. Al abrir la puerta, Kaede vio a un hombre alto de una tez oscura, con una gran figura que imponía temor en los más débiles. La madre de Hiroki al verlo se dio cuenta de quién se podría tratar. Él pasó por su lado e ingresó como si fuese su casa. Arrinconó a Kaede contra la pared, metiendo la mano dentro de los pantalones de ella, tocando con moderada fuerza su entrepierna. Ella no podía moverse por la sorpresa de la acción de este hombre. La otra mano sujetaron los pechos de Kaede y empezó a moverlos de un lado para otro, mostrando una mirada de superioridad. Ya basta, detente por favor. Dijo, débilmente. Él con su mano la sujetó de su barbilla, acercándose a ella, él habló con una voz firme. Si quieres que deje a tu hijo en paz debes de entregarte a mí. Kaede bajó la mirada momentáneamente pensando en lo que le dijo este sujeto. Si era para que no golpeara a su hijo, ella lo haría. Levantó su cabeza y asintió. Él vio sus labios y la besó, esto la tomó desprevenida, su rostro mostró una mueca de disgusto al principio, pero a medida que pasaba el tiempo el disgusto desapareció y a medida que tocaba más, ella se mojaba más. Separó sus labios de ella a falta de aire, ella mostró un sonrojo notable en sus mejillas. ¿Dónde está tu habitación?, preguntó. La mente de Kaede estaba en conflicto. Ese hombre es quien abusaba de su hijo, su querido hijo. Pero a la vez no podía olvidar esa sensación extraña que había sentido segundos antes. Esto lo hago por mi hijo, se dijo internamente. Su cuerpo se movió automáticamente, guiando a aquel sujeto a su habitación. Vaya, tienes una habitación bonita, dijo, abalanzándose contra ella. Después de unos cuantos besos la desvistió con rudeza, esto hizo que ella se pusiera más caliente. Él presionó a su miembro contra ella, soltando en ese momento un pequeño gemido, a medida que pasaba los segundos, soltaba cada vez más sonidos de placer. Sintiendo éxtasis con los movimientos del hombre desvió su mirada. La foto de su esposo difunto se posaba ante sus ojos. Perdón querido, no sé por qué pasó esto, solo quería que pararan los abusos de nuestro hijo. ¿Por qué estoy teniendo sexo con esta persona que es menor que yo? Además él es abusador de nuestro hijo. Ah, debo de ser la peor madre que hay. Mi deber como madre es proteger a mi hijo, no estar haciendo esto con este hombre que le causó daño. Exhaló con un gran gemido. Mi mente se queda en blanco. Grito. Kiaara, ya no me importa nada, esto se siente bien. Al terminar con la sesión, se encontraba con los ojos mirando lujuriosamente al tipo que estaba encima de ella, mientras su lengua subía y bajaba por el miembro de Kokujin. Kanoko, que estuvo viendo y grabando todo lo que había sucedido, todo lo acontecido, entonces tomó su celular y marcó a un número en específico. Nao sacó su celular y al escuchar las palabras de Kanoko puso una sonrisa de satisfacción. Ya está hecho. El plan funcionó, dijo. Bien, por fin tenemos a su madrecita a los pies de Kokujin. Sabía que sucumbiría a los encantos de ese gran miembro, replicó Kanoko, soltando una pequeña risita. ¿Y a quién no? Solo de pensar en lo que nos hizo, se me mojó la entrepierna, dijo. Aquí tienes las pruebas de los actos que hizo mi madre y Kokujin. Llegó un video a su teléfono, ella no tardó en ponerse unos audífonos para inmediatamente después, reproducir el video. Su cara marcó una sonrisa. Muy bien Kanoko, mantente en contacto conmigo de todo lo que pase, pronunció colgando la llamada. ¿Quién era?, preguntó Hiroki.
Ah, no nadie, dijo mostrando una sonrisa. Hiroki se mostraba un poco pensativo aún. Ya veo, siguieron con su caminata. Ay, mi querido noviecito, solo de pensar en la cara que pondrás cuando te enteres. Me causa una gran euforia que me recorre todo el cuerpo, mencionó con un pequeño susurro. Pasaron unos días después donde Kokujin, Nao, Kanoko y Kaede comenzaron con muchos encuentros entre ellos. Kaede, que al principio solo lo hacía para defender a su hijo, con el tiempo también cayó bajo su lujuria, que la tenía cada vez más y más caliente. Comenzaron una vida llena de sexo. Hiroki, al tener todavía la idea de defender y proteger a las personas que consideraba importantes, estaba practicando artes marciales para poder defenderlas. Alguien lo había tocado por la espalda. Se dio la vuelta y vio un rostro conocido. Era Ayumi, su mejor amiga. «¿Estás de nuevo aquí, Hiroki?», dijo ella poniendo una sonrisa. «Sí. Vine para mejorar mis habilidades, pero ya terminé con mi entrenamiento. Ahora sí podré derrotar a ese sujeto», se dijo mentalmente tronando sus puños. «Voy a cambiarme de ropa para irme a mi casa». «Ah, ¿ya te vas?». «Sí», dijo él. «Es una pena, me hubiera encantado entrenar contigo», bajando un poco su ánimo. «No te preocupes, además la próxima vez entrenaré contigo todo el tiempo que desees». Hiroki exclamó con euforia. Ayumi arqueó una sonrisa. «Está bien, será para la próxima», dijo. Después de que Hiroki saliera, momento después, entró un hombre grande y vio a Ayumi. «Hola», pronunció. Ayumi giró su mirada hacia él, se sorprendió por la altura y el tamaño de este hombre. Él se le acercó y preguntó: «Oye, ¿quieres entrenar conmigo?». Ayumi se quedó quieta por un momento. «Está bien», dijo un poco inquieta. Al cabo de unos segundos se podía ver a Ayumi golpear el abdomen del sujeto. Sintió la dureza de sus músculos, se sonrojó. «¿Cómo se sentirá el cuerpo de este hombre?», se dijo mentalmente. Kokujin se le acercó más a ella, estando junto a su cuerpo. Ella ya sabía de sus intenciones y le dejó hacer lo que quisiera. Él puso su mano en su trasero y los apretó. Sintió una descarga eléctrica en todo su cuerpo. «¿Por qué sus manos son tan grandes?», se dijo. Kokujin prosiguió y la tomó de la cintura, acercándose cada vez más hacia ella, tocó sus pechos y los besó. Ella soltó unos gemidos y se estremeció. No podía creer que estaba pasando esto, su mente se estaba volviendo loca. Después de más besos él la empezó a desvestir. Comenzó con pequeños gemidos y poco a poco se fueron haciendo más fuertes. Ella se deleitaba por el tamaño del sujeto que le causó gran placer, quedando sometida ante él. De esta forma siguieron continuando sus encuentros, teniendo largos momentos de acción juntos. Como si de una lucha de animales se tratara, Kokujin empezó a hacerlo con todas. No importaban el lugar o las condiciones, él solo seguía con sus encuentros, ya sea individual o colectivamente. Con el pasar del tiempo, todas las personas a las que Hiroki quería se fueron al lado de quien lo agredía y burlaba de él. Cada vez los abusos se hacían más notables. Ya no solo era de Kokujin, también el de su novia, que ya no le mostraba ese brillo que tenía antes. Ahora solo era de lástima y desagrado. Ella, a la que alguna vez amó, ahora se había convertido en la compañera de cama de Kokujin. Pero eso no era todo. Nao poco a poco le enviaba vídeos y fotos de unas mujeres que, a pesar de los disfraces y atuendos reveladores, él no tardó en reconocer a esas mujeres. Era su madre, hermana y mejor amiga. Al reproducir el vídeo se podía observar cómo las personas que quería estaban teniendo relaciones sexuales con él. Aquel sujeto que lo acosaba, lo golpeaba. Se podían escuchar insultos, gritos y burlas dirigidas hacia Hiroki. Mientras que él se acostaba con ellas y lo besaban apasionadamente. Hiroki, ese tonto, a pesar de que me le insinuaba por un tiempo, el idiota no tuvo las agallas para notarlo. Siempre estuvo ignorando mis provocaciones. No es nada más que un pequeño hombrecito débil. ¿Cómo es que con ese pequeño cuerpo pueda defendernos, y más aún darnos este placer?, dijo Kanoko. Ya ni siquiera lo puedo ver como un hijo. Solo de pensar en lo débil y estúpido que es, me dan ganas de vomitar, y pensar que podría defenderme. Me recuerda mucho a su padre, otro idiota que ni siquiera tuvo el coraje de hacerme sentir tan bien como tú. Era tan promiscuo y débil como ese estúpido hijo que tengo. La verdad ya ni sé si es mi hijo o no, dijo Kaede. A pesar de que somos amigos, solo puedo verlo como un gusano, ya que nunca será alguien verdaderamente fuerte y dominante. Él es alguien que ni siquiera tiene la fuerza para defenderse a sí mismo, alguien que nunca será tan fuerte y dominante como tú, Kokujin, dijo Ayumi.
Desde que lo conocí pensé que cambiaría, pero me equivoqué, solo lo tenía como novio por lastima. Es una pena que ni siquiera tuvo el coraje de hacerme esto que me estás haciendo. Se morirá virgen. Y más que nada se morirá siendo mi mascota. Alguien a quien yo pueda controlar y hacer que caiga en la locura solo para obedecer mis órdenes. Ah, ese chiste de hombre, ahora ya nada puede saciar mi lujuria y deseos, solo tú. Kokujin, y nunca ese bastardo débil. Pronunció Nao con fervor. Sintió algo muy dentro de él. Hiroki sentía como su corazón se encogía, una sensación de odio, resentimiento, impotencia se apoderaban de él, se quebró. Todos sus pensamientos ya desenfrenados pasaron por un colapso, se sentía sin fuerzas, a punto de derrumbarse. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Acaso fue mi debilidad? ¿Debí ser más fuerte? Estas preguntas azotaban a su ya casi quebradamente, hasta que, la puerta se abrió bruscamente, su piel se tensó y dirigió su mirada al punto donde se había producido ese sonido. Al poner su vista sobre los que irrumpieron en el lugar, se quedó helado, con los ojos sumamente abiertos. Allí estaba él, con todos los que lo despreciaron e insultaron, no podía moverse por la conmoción al ver a los que tenía enfrente, debido a todo lo que le habían causado. Tuvo una parálisis momentánea, ni un músculo parecía moverse, es como si su cuerpo no le respondiera. ¿Disfrutaste del regalo que te hicimos? ¿Sentiste esa sensación de placer al vernos en acción con este hombre? Ja ja ja, todos se rían. ¿Cómo se siente ser traicionado por lo que más amaste? Tu cara me lo dice todo. Ja ja ja, eres tan patético. Exclamó Nao soltando una risita. No se movió, su mente se quedó en blanco por el shock tan duro que había recibido, lo último que vio antes de desvanecerse, fue sus rostros, esas miradas que alguna vez lo vieron con amor, ahora solo lo veían con burla y repulsión. De aquellos a los que quiso proteger y no dejar que nada les pasara. Su cuerpo se tambaleó, se sintió cada vez más pesado, sus débiles piernas no aguantaron más, cayó al suelo. Despertó amarrado y con el cuerpo totalmente adolorido, lo habían vuelto a golpear. Claro, siempre fue así, sus ya cansados ojos analizaron el lugar, era un armario, el armario de su habitación. Se podían escuchar los gritos y gemidos producidos por el placer de las actividades que se estaban llevando a cabo, ya sabía de quiénes se trataba, era innegable no saberlo, al escuchar aquellas voces tan familiares para él. Bajó la mirada. Se quedó ahí, su mente interrogante de todo lo que le había sucedido hasta ese momento, de cómo lo humillaron, lo menospreciaron y jugaron tan descaradamente con él. De cómo lo engañaron y traicionaron, se sintió cada vez más vacío, más solo, cerrando sus ojos ya perdidos. Todo eso ocurrió a lo largo de este tiempo, escapé de ese lugar y por eso vine aquí. Dijo Hiroki. Shindo se quedó con la boca abierta, sus puños se apretaron con una fuerza que ni él sabía que tenía, sus ojos abiertos y con una mueca de querer asesinar a alguien, se contrajeron salvajemente, con todo lo que le contó Hiroki, todo lo que había escuchado, sin duda alguna fue un golpe que ni en toda su vida viviría para sentirlo nuevamente. Capítulo 3. Redención. En sus ojos se podían apreciar como de su interior, una ira inconmensurable se hacía presente. Shindo, que se había quedado estático por un momento, movió sus labios. ¿Cómo se atreven? Pero qué mierda, ¿cómo se atreven esas cualquieras? Replicó con furia palpitante. No tienen derecho, porque... No tenían el derecho de hacerte eso. Kaede, pero qué mierda te pasa, ¿por qué carajos tú? No, esto no se quedará así. Lo pagarán caro. Apretó los puños con más fuerza, intentando no desgarrarse los labios del coraje. Malditas perras. Esto no se quedará así, dijo queriendo salir del cuarto a confrontar a esas malditas que le habían causado dolor a su sobrino. Tío Shindo, espera. Le gritó Hiroki. Encontró un poco de lucidez al escuchar las palabras de Hiroki, ya que la ira lo estaba controlando. Volteó la mirada hacia él, que estaba en la cama mostrando aún su cara de enfado. ¿Qué? Se preguntó Shindo parándose de inmediato. No lo hagas, por favor. Yo no quiero que vayas ahí, no quiero que hagas nada, por favor, tío Shindo. No lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que vaya a darles su merecido a esas malditas mujerzuelas? Les daré su merecido y luego las llevaré a la policía para que paguen por lo que hicieron. No, solo no lo hagas. No vale la pena, no merecen nada, ni de ti ni de nadie, ya tomaron su decisión. Ellas me abandonaron, ya no queda nada más, solo quiero pasar de página y olvidar todo.
Ya no quiero tener nada que ver con ellas, suficiente daño me hicieron y no quiero volver a verlas. Explicó Hiroki con voz entrecortada, agachando su mirada. Shindo esperó un poco antes de avanzar hacia él, se sentó al costado de la cama. Puso su mano en el hombro de Hiroki. ¿Sabes? No me imagino por el dolor que tuviste que pasar y no querer hacer algo al respecto o por lo que te hicieron. Tomó aire y exhaló un suspiro enorme antes de continuar. Pero, ¿por qué no quieres que vaya a confrontarlas y hacer que paguen por lo que hicieron? Preguntó ya un poco calmado, aunque su ira seguía en él. Cuando me escapé de casa tuve un recuerdo en el que estaba mi papá, él me dijo que no sucumbiría a esto que me hicieron y que me levantará y hiciera más fuerte. No me dejaría llevar por mis sentimientos, cambiaría y sería mejor persona para no volver a pasar por esto. Pronunció con una voz un poco melancólica pero que tenía un indicio de determinación. Shindo puso una cara de asombro al escuchar las palabras de su sobrino, ya que se escucha igual que a su difunto hermano, y por no decirlo era por el que Hiroki no quería que fuera a la casa de su cuñada, para arreglar las cosas y llevarlas a la policía para que paguen por sus acciones. En el lugar se hizo un silencio momentáneo antes de continuar con su charla de tío y sobrino. Así que fue él, mencionó con una pequeña mueca de satisfacción. No cabe duda que heredaste esos rasgos de él, ya que no quería odio en su vida y menos en la de su familia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Interrogó Shindo. Hiroki alzó su mirada a la cara de Shindo, como ya lo había mencionado. No quiero regresar a mi casa, por eso vine aquí ya que sabía que tú me entenderías. Al principio solo quería hundirme en los brazos de la muerte, ya no quería estar más en este mundo. Pero desde que pasaron las palabras de mi padre por mi cabeza, no tuve ninguna duda. Voy a cambiar. Exclamó con determinación. Shindo escuchaba con gran asombro. No dejaré que se burlen de mí nunca más, eso se acabó, ya no me tratarán como tonto y estúpido. No volveré a ser tratado como basura, ya no seré humillado ni maltratado, voy a volverme fuerte. Ya no seré un ingenuo, eso quedó atrás. Ya no seré el Hiroki débil que conocieron, se tragaran su ego al saber de la persona que decidieron abandonar y dejar de lado solo por sus deseos egoístas. Pero sobre todo no guardar rencor por personas que no merecen nada de mí, es por eso que desde ahora en adelante buscaré redención conmigo mismo, solo confiaré en las personas que de verdad se lo merezcan. Exclamó ferozmente. Su tío no podía salir de su asombro, se sentía tan orgulloso al escuchar esas palabras que su sobrino decía. Esbozó una sonrisa en su rostro que ya no sentía odio, solo una sensación de satisfacción. Sin duda alguna este es tu hijo, Hiroshi, pronunció mentalmente al ver la determinación de Hiroki, volteó hacia la ventana vislumbrando un destello de luz, puso una cara de orgullo total. Muy bien Hiroki, si eso es lo que quieres te apoyaré. Esta es tu casa de ahora en adelante, haré todo lo posible por ayudarte a alcanzar ese cambio que tanto deseas, dijo Shindo poniendo una cara de determinación. Muchas gracias tío, no sabes lo agradecido que estoy contigo por apoyarme y ayudarme, en serio te lo agradezco. No te tienes que poner sentimental por eso, ya que para eso está la familia, para poder apoyarte. Hiroki en un impulso de felicidad saltó hacia él, dándole un abrazo de agradecimiento que duró unos segundos. Está bien, no te esfuerces tanto, aún te tienes que recuperar y estar al 100%, así que quédate recostado para que tu cuerpo se mejore, exclamó autoritariamente. Hiroki hizo caso y se acostó nuevamente mostrando una sonrisa fugaz. Pasaron algunos días en el que Hiroki ya se había recuperado completamente, se había decidido en hacer un cambio primero en su físico ya que, al observarse en el espejo se dio cuenta de su delgado cuerpo. Sabía que estaba entrenando en un dojo, pero que no recurría a él con frecuencia a la vez que no entregaba todo de sí en sus entrenamientos. Puso una mueca de disgusto, al terminar de examinar su delgado físico se dijo mentalmente. Mierda, ya veo por qué me consideraban débil y perdía siempre. Maldición, si quería cambiar debía de hacer ejercicio y aumentar su fuerza y masa muscular. Le dijo a su tío que lo inscribiera en un gimnasio y a un club de boxeo. Su tío sin ningún inconveniente lo inscribió en esos lugares, sabiendo de las intenciones de Hiroki. Hiroki con el pasar del tiempo, iba casi todos los días al gimnasio y al club de boxeo, al principio le era demasiado difícil el adaptarse a los entrenamientos que su débil cuerpo recibía. Pero con la voluntad y determinación que tenía poco a poco se acomodaban a esas sesiones. Todas las mañanas entrenaba su físico con gran desempeño, estaba dando toda su disciplina que estaba alcanzando ya un notable cambio en su cuerpo.
En las tardes iba a entrenar al club de box, cada vez estaba mejorando con sus habilidades, su fuerza se iba intensificando al ritmo de sus golpes, con el tiempo derrotaba a los que estaban en el club, con cada golpe dejaba noqueados a sus rivales en el primer round. En las noches se ponía a estudiar con dedicación, ya que no quería ser un idiota y también no quería quedarse atrás en sus estudios, ya que no quería regresar al colegio todavía, solo quería enfocarse en su metamorfosis. No me rendiré, tengo que lograrlo. Se decía cada vez que se cansaba y reanudaba sus acciones. Hiroki no desistió en esta rutina diaria, ya que él sabía que si lograba esa meta que se había propuesto alcanzaría su tan ansiada redención que buscaba. 3 años después. 3 años, 3 largos años habían pasado desde que Hiroki comenzó con su cambio. Se podían escuchar sonidos en el baño, las gotas de agua que se hacían presentes al chocar con la piel, mientras que se llevaban la espuma del jabón a las rendijas del piso. Al terminar el sonido de la ducha, se podía observar cómo salía una figura, la figura de una persona, no era nadie más que Hiroki. Se podía ver cómo había cambiado su físico, unos bien definidos músculos, una espalda ancha, piernas firmes y bien tonificadas, su abdomen bien marcado, sus brazos grandes y musculosos, sin duda alguna su físico le hacía competencia a cualquier fisicoculturista en cualquier competencia internacional. Su rostro también había cambiado, ya no era el de un niño sino de un joven rebelde. Su cabellera rubia que se la había dejado crecer un poco le daba un aire de superioridad, su mandíbula marcada y sus ojos, que parecían el punto Nemo del océano, haría que cualquiera se perdiera en ellos. Su cara se asemejaba al de un actor o modelo de alguna revista o película, sin lugar a duda cualquier mujer al verlos quedaría profundamente hipnotizada ante él, quedando con el corazón inquieto y las entrepiernas mojadas. Al fin conseguí lo que quería, se decía mientras se observaba en el espejo. Había recorrido un largo y duro camino hasta llegar a este preciso momento. En su mente se preguntaba por qué no lo habían buscado o tan siquiera habían preguntado en dónde podía estar en el largo tiempo que se había ido de casa. Jajaja, se reía mentalmente, ¿por qué vino eso de repente a mi mente? ¿No es obvio? Simplemente no les importo. Se dijo tratando de darse una reprimenda por pensar en tonterías. Hiroki. El desayuno ya está listo, replicó una voz. Ya voy. Respondió desde el baño. Al cabo de unos segundos bajó y se sentó en la silla de la mesa para poder desayunar. ¿Qué tal dormiste, Hiroki? Mencionó Shindo. Muy bien, gracias, replicó. Poniendo el desayuno en la mesa, se sentó y se pusieron a comer. Ya han pasado 3 años, deberías volver a la secundaria, dijo terminando de desayunar. Sí, creo que ya va siendo hora, ya que quiero terminar mis estudios para ingresar a la universidad. Dijo Hiroki parándose de su silla. Estoy de acuerdo, entonces mañana volverás a la secundaria a terminar tus estudios, dijo energéticamente Shindo. La secundaria, eso me trae algunos recuerdos agrios, se dijo mentalmente. Al día siguiente Hiroki se estaba preparando para volver a la secundaria, al terminar de arreglarse bajó las escaleras para ir a la mesa, se sentó en su silla para empezar a comer, inmediatamente después, irse. Te noto un poco pensativo. ¿Estás preocupado? Pronunció Shindo. No, no es eso, solo que volver me trae unos recuerdos que quisiera olvidar. Ah, era eso, no te preocupes, ¿no se supone que ya habías pasado página y ya habías superado eso? Sí, aunque sigo sintiendo algo al recordar el pasado, pero como ya lo había dicho no dejaré que eso me vuelva a pasar. Me alegro mucho de que pienses así. Pero, ¿no deberías de irte ya? Se te está haciendo tarde. Ah, no me percaté, fue mi error. Bueno, nos vemos tío Shindo, cuídate, volveré pronto. Se despidió de su tío que tenía una sonrisa. Hiroki se encontraba de camino a la secundaria ya que era su último año ahí, a medida que avanzaba podía ver que las personas lo miraban de una forma un tanto rara, esto hacía que se sintiera un poco incómodo, las mujeres lo observaban con claro deseo en sus ojos, mostrando un sonrojo en sus mejillas. Por otro lado los hombres lo veían con respeto y algo de envidia por su aspecto casi perfecto. Esto hacía sentir una breve inquietud en Hiroki, pero que no le daba tanta importancia y lo dejaba pasar. A lo lejos se podía observar la entrada de la secundaria, esa entrada con puertas grandes que él reconoció de inmediato. Podía ver a los estudiantes que estaban ingresando al centro de estudios con el fin de entrar a sus respectivas clases. Cuando cruzó la entrada, las miradas de los demás no tardaron en posarse sobre él, todos se encontraban observándolo, se escucharon murmullos, otros mostraban una cara de asombro al verlo ingresar con tanta confianza a pasos firmes. ¿Quién será él?
¿Será un nuevo estudiante? ¿Crees que tenga novia? Se decían algunas chicas que estaban mirando con corazones en los ojos, por otro lado otras lo veían ruborizadas por la belleza que desprendía, todas lo observaban fijamente, señal de una gran atracción hacia él. ¿De quién se tratara? Mierda, se está llevando toda la atención de las chicas, se decían algunos chicos que estaban viéndolo de igual forma que las chicas, pero no por estar sorprendidos por su aspecto, sino por la envidia que tenían. Creo que lo conozco, murmuró un estudiante a la lejanía. Yo también creo que ya lo había visto, se dijo otro. No puede ser. ¿No será que él es? La tensión se hacía evidente en el lugar al ya deducir de quién se podría tratar. Hiroki, dijo una voz. Hiroki se paró por un segundo antes de voltear a ver a la persona que lo había llamado. Esa voz, se dijo en su mente. Hiroki, eres tú, dijo otra voz. Su cuerpo quedó paralizado por unos segundos, su mente volvió a esos momentos que él ya sentía haber dejado atrás, ya sabía de quiénes se trataba, esas voces. Era imposible no saber de quiénes eran, esas mismas voces que lo habían hecho sufrir, que lo habían lastimado profundamente, aquellas voces que lo habían insultado y menospreciado solo por un tipo negro de mierda. Al estar completamente frente a ellas la vio, un breve escalofrío se hizo en su cuerpo, pero nadie lo notó, puso su mirada hacia ellas, tenían un breve cambio en sus rostros pero no hacía mucha diferencia, solo habiendo crecido un poco físicamente en altura y en sus atributos de mujer, pero a sus ojos seguían iguales que la última vez que las vio. Nao, Ayumi. Si te gustó esta teoría no olvides darle me gusta y comentar si quieres la continuación de esta historia. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta un nuevo video.